la más desastrosa de las rectificaciones castristas, rectificación como proceso inherente a la revolución o bandazo de la cúpula gobernante en Cuba. Durante el discurso de clausura de la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el gobernante Miguel Díaz-Canel se refirió a las varias rectificaciones que ha debido realizar el castrismo en la conducción del país. El mandatario afirmó que la rectificación es un proceso inherente a la revolución y, por supuesto, trató de dar una imagen positiva de esos giros, que muchas veces se presentaban como meros bandazos que respondían más al voluntarismo de la cúpula gobernante que a las condiciones objetivas de la sociedad. Hacia el año 1975, en ocasión de celebrarse el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, el castrismo decidió institucionalizar el país al estilo soviético. Para ello, abandonó el idealismo guevarista de los primeros años de la revolución y optó por adentrarse en el sistema de cálculo económico que prevalecía en la Unión Soviética y demás naciones. Del denominado socialismo real, atrás quedaba el sistema de financiamiento presupuestario que defendiera el guerrillero argentino-cubano y que presuponía un control central del trabajo de las empresas. El cálculo económico, en cambio, abogaba por cierta descentralización de la economía. Se reconocía la presencia de la ley del valor en el socialismo, de las relaciones monetario-mercantiles entre las empresas y la distribución comunista de a cada cual según sus necesidades se transformaba en la máxima socialista de a cada cual según su trabajo. Además, se crearon los mercados libres campesinos, que por primera vez posibilitaba la adquisición de productos del agro al margen de lo normado por la libreta de racionamiento. La puesta en práctica de estas palancas del mercado, aunque limitadas, a las que se agregó la tubería soviética que comenzó a arribar a la isla con mucho petróleo y mercaderías de todo tipo, hicieron posible que mejorara algo el nivel de vida de la población, sobre todo si se comparaba con la caótica situación de los años 70, cuando el ya citado idealismo alcanzaba su cima. Tal estado de cosas se mantuvo hasta el año 1986. En ese momento, Fidel Castro comenzó a plantear que el socialismo no se podía construir solamente mediante mecanismos económicos y que era necesario profundizar en la conciencia del hombre, algo que según él se había descuidado. Se fueron desmantelando algunos de los mecanismos descentralizadores que se habían adoptado, y en el plano teórico se retomó la figura del Che Guevara. 2 libros acerca de la vida y la obra del malogrado guerrillero vieron la luz y recibieron premios en aquellos momentos. El pensamiento económico del Che Guevara, de Carlos Tablada, y Che, el socialismo y el comunismo, de Fernando Martínez Heredia. Comenzaba entonces la denominada política de rectificación de errores y tendencias negativas, la cual colocó a Cuba en una posición debilitada para enfrentar el periodo especial que vendría en los años 90. La eliminación de los mercados libres campesinos, por ejemplo, profundizó la hambruna que se abatió sobre la isla años más tarde. Los padres habaneros que debían comprar la malanga de sus hijos pequeños debían trasladarse hasta Guira de Melena en un viaje interprovincial ante el desabastecimiento general de los mercados y tiendas estatales. No faltan entendidos en la materia que relacionan el bandazo orquestado por Fidel Castro con el inicio de las discusiones acerca de la perestroika en la Unión Soviética. El máximo líder, temeroso de que los cambios económicos hacia el mercado repercutieran en la superestructura política de la sociedad cubana, habría decidido alejarse cuanto antes de las reformas que propugnaba Mikhail Gorbachev. Aquí hay un detalle que conviene recalcar y que podría explicar el diferente panorama que depararía el futuro para Cuba y Vietnam. Mientras, como ya vimos, que la isla caribeña renunció al mercado y volvió al empobrecedor centralismo, la nación asiática comenzó en esos años 80 la política del Doi Moi, que consistía en potenciar la liberalización económica del país.
A pesar de los argumentos que pueda exponer la maquinaria del poder castrista, se acepta por casi todos el carácter desastroso de aquella rectificación comenzada en 1986. Una rectificación que podría ser un espejo de lo que, al parecer, se apresta a llevar a cabo Díaz-Canel y su equipo de gobierno. Esa es otra razón que tiene el cubano de a pie para contemplar con pesimismo el entrante 2024. Estados Unidos devuelve a la isla a 40 migrantes irregulares cubanos. Autoridades estadounidenses repatriaron este jueves a 40 ciudadanos cubanos como parte de dos operaciones, una marítima y otra aérea, de acuerdo con un reporte del Ministerio del Interior de la isla, citado por el medio oficial Cuba Debate. De acuerdo con esa fuente, 9 migrantes irregulares fueron devueltos a la isla por mar, mientras que otros 31 arribaron por el Aeropuerto Internacional José Martí. El grupo de 9, 8 hombres y una mujer, habían participado en una salida ilegal por Matanzas, según Cuba Debate. Por su parte, del grupo de 31, 29 hombres y 2 mujeres, 3 habían salido de la isla por mar y el resto de manera legal, hasta insertarse en rutas irregulares para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Uno de los retornados fue trasladado al órgano de investigación por encontrarse como presunto comisor de un hecho delictivo de gravedad que estaba siendo investigado desde antes de involucrarse en la salida ilegal, aseguró también Cuba Debate. Según estadísticas oficiales, con estas dos operaciones suman 5.253 personas devueltas a la isla en 23 por vía aérea y marítima desde diferentes países de la región. En lo que respecta a las repatriaciones desde el territorio estadounidense, el gobierno de Cuba tiene un acuerdo bilateral con Washington para que todos los migrantes que lleguen por vía marítima sean devueltos. A este arreglo se le añadió el pasado noviembre la vía aérea, después de que se reanudaran los vuelos de deportación para personas inadmisibles retenidas en la frontera con México. Desde inicios de 23, el gobierno de Estados Unidos reforzó la vigilancia en el estrecho de Florida para frenar el arribo ilegal de migrantes no solo de Cuba, sino también de otros países del área, como Haití, Bahamas y República Dominicana. Nuestras fronteras marítimas están cerradas. Es imperativo que los familiares y amigos compartan esto con sus seres queridos en Cuba, Haití, Bahamas y República Dominicana. El viaje es peligroso y podrían perder la vida, serán interceptados y luego repatriados a su país de origen o de donde partieron. Además, la entrada ilegal o los intentos de llegar a Estados Unidos por mar resultarán en su descalificación para el programa de parole humanitario que incluye a ciudadanos de Cuba y Haití, advirtió recientemente el capitán de la Guardia Costera, Benjamin Golightly. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.